en la parte 1 del tercer vagón y vamos a terminar la otra parte que restaba hasta aquí, hasta donde lo tenemos ahora. Entonces ya aquí terminé la otra columna adelante. Si miran donde están las perlas verdes, allí nos va a quedar la puerta. Que si ahora vamos a cerrar toda esta parte de aquí arriba. Vamos a cerrar todo esto como si fuera la viga de amarre del vagón. Si vamos a empezar aquí voy a meter 3 perlas rojas, 2 perlas rojas y una verde. Porque para la parte de la puerta nos va a quedar todo lo que es el marco, nos va a quedar en perlas verdes. Vamos a reforzar. Ya debemos de tener listas las rueditas, que hoy nada más vamos a hacer la parte de la viga, a terminar las ventanas y a pegar las rueditas, y terminar el balcón para las que van a llevar balcón. Muy bien, ahí lleva una. Ahora meto una verde y 2 rojas. Cómo nos va quedando. Ahora vamos a unir, que si meto una roja, la meto por la roja de la otra columna y meto una verde. Miren cómo nos va quedando. Y ahí nos quedó la puertecita ya organizadita. Ahora las voy a reforzar y apretarlo bien. Recuerden que para no maltratarnos las manos podemos coger el mango de las cuchillas de afeitar. Y con esas nos podemos ayudar para apretar más el nylon y no maltratarnos las manos. Ahora vamos a pasar al otro lado. Y ahí terminé esa. Ahora vamos a trabajar esta parte de aquí al frente. Nos debe de quedar igual que esta, que la de abajo. Todas las rojas van hacia arriba y estas que van verde nos van viendo hacia la parte de dentro. Que si vamos a trabajar. Aquí voy a meter 2 rojas y una verde.
La refuerzo. Y ahora vamos a meter una verde y dos rojas. Nos ubicamos aquí en la roja. Ahora metemos dos rojas y una verde. Recuerden que debemos de ir apretando todo bien para que no nos quede el trabajo flojo. Miren, ahí llevo estas tres que tengo acá, son las tres que hice acá arriba. Ahora voy a hacer dos con perlas rojas solamente. Que si meto tres rojas, meto tres rojas más. Ahora aquí meto una verde y dos rojas. Recuerden que debemos de ir apretándola fuerte. Ahora meto dos rojas y una verde. Y ya aquí me falta la última que es con la que vamos a unir aquí. Que aquí meto una verde, la meto por la roja de la columna y meto una roja. Listo. Ahora yo me voy a ir en forma de zigzag
Me voy a ubicar en esta perla roja. Y aquí me ubiqué en la perla roja, que si ahora aquí voy a meter 2 rojas y una verde. La reforzamos y la apretamos bien. Aquí voy a meter una verde y 2 rojas. De que ahí se va formando la ventanita. Ahora meto 2 rojas y una verde. Y ya aquí me faltaría la última que une aquí, que es una verde y una roja. Refuerzo. Este tren va a quedar hermoso. Miren, ya ahí queda hecha una ventanita. Ahora vamos a hacer la otra. Vamos a pasar al otro lado. Aquí vamos a meter una perla roja y una perla verde. La reforzamos bien. Y aquí le vamos a poner una verde y una roja. La siguiente que viene lleva una roja y una verde. Y aquí en la última cerramos con una verde.
Miren qué hermoso nos va quedando. Aquí está la puerta, aquí están los dos ventanales. Igual como hicimos de este lado, este proceso, vamos a hacerlo de este otro lado. Aquí amarramos las primeras y hacemos las mismas que hicimos acá, con las rojas para arriba, y le hacemos la división de las ventanas. Miren, antes de pasar a hacer la otra parte, vamos a hacer esto. Y aquí la hice en una ventanita. Lo voy a pasar para hacerlo en la otra. Vamos a meter, estas son perlas número 4. Yo tengo blancas. Ustedes le pueden colocar del color que quieran. Si tienen doradas, colóquense las doradas o del color que ustedes deseen. Vamos a ir pasándolas así por cada una de las verdes. Y esto nos ayuda también a darle más firmeza a los ventanales. También lo vamos a hacer en la puerta. La otra parte ustedes la hacen, mientras tanto yo la voy haciendo también, pero no la voy a grabar porque es igual que el proceso que estoy terminando, para no hacerles tan largo el video. Bueno, así vamos a dar toda la vuelta. Vamos a terminar todo igual como está terminadita. Y miren que así nos va quedando más tececito. Igual lo vamos a hacer aquí en la puerta, le vamos a reforzar todo esto. Y del lado que nos hace falta aquí. Yo les dije en la clase, en el video anterior, que debíamos hacer una parte, una esterillita así de 5 por 10. A esta esterillita también le vamos a meter perlitas blancas. Yo se los voy a meter blanca. Que si yo voy a empezar metiendo las que van rectas. Así voy apretando y me va quedando el techito más firme, porque este va a ser el techo del vagón.
Muy bien, mire, así como me queda una hilada. Ahora doy la vuelta y comienzo en esta. Así vamos a ir rellenándolo todo, vamos dando la vuelta y si se dan cuenta, mire, ya le está quedando más firme. Entonces le vamos a dar la vueltecita y lo vamos a rellenar todo con perlitas del color que ustedes tienen. Y aquí hice las dos partes con las ventanas, decoré la puerta. Miren cómo va quedando hermoso. Y la parte de arriba, como les dije, le coloqué las perlas blanca número 4 así en todo alrededor, dando la vuelta. Y ahora vamos a ubicarlo en la parte de arriba. Vamos a cerrar esta parte y ya nos quedaría faltando el vagón y pegar las llantas. Que si vamos a empezar, este lo vamos a hacer con rojo. Esto es algo igual como hicimos para cerrar estas dos. Así parecido vamos a hacer aquí arriba. Y las vamos a cerrar con perlas rojas solamente. Que si las refuerzo. Me ubico en la roja y voy apretando. Ahora cojo la dorada, meto una roja, la refuerzo y aquí cojo la roja de la parte de abajo, meto una roja, así todo este proceso lo vamos a hacer por toda la orilla, todas hasta llegar hasta acá. Por eso esta tiene que ser de 10 para que coincida con estas 10 y esta por aquí de 5 y coincide con estas 5. Si falta una en esta, pues no les va a coincidir, que si tiene que quedar exacto, que sí. Yo lo voy a terminar de pegar y ya vuelvo. Y aquí terminé de pegarlo todo. La parte del techo, miren qué hermoso. Hermoso va quedando todo, que sí. Ahora nos falta hacer aquí lo que es la partecita del balcón, que sí vamos a trabajar esta parte.
Para esta partecita voy a utilizar lágrimas. No, estas no son lágrimas. Voy a utilizar granito de arroz número 8. Y voy a utilizar perlas verdes. Que si voy a meter una perla verde y un grano de arroz. Si usted no tiene grano de arroz, no se preocupe, hágalo solo con perlas, que también le va a quedar bonito. Aquí amarramos, anudamos estos 4. Le hago unos 3 o 4 nuditos que nos quede bien firme. Y aquí corto este restante. Miren cómo nos va quedando. Que si yo la refuerzo, aquí este pedacito un poco de dificultad porque ya estamos casi terminando, entonces se dificulta un poco más. Paso a la amarilla. Aquí meto un granito de arroz y una perla verde. Lo refuerzo. Muy bien, ahora me voy a ubicar en el granito rojo y aquí voy a meter una perla verde y voy a colocar el granito rojo. Así lo voy a hacer en todo este alrededor hasta llegar acá al otro lado. Y aquí di toda la vuelta, miren cómo queda el balconcito. Aquí le di la vuelta a estas 4 perlas para ubicar el nylon aquí arriba. Y voy a meter perlas número 4 blancas. Que si aquí tomo una. La siguiente. Y así las voy metiendo por toda la orillita. Para así que el balcón nos quede más tececito.
Y aquí nos faltan dos. Y aquí terminamos. Listo. Miren cómo nos queda el balconcito de hermoso. Aquí yo tengo un muñequito de nieve pequeño que lo voy a colocar aquí en el balcón. Miren. O lo podemos colocar aquí en la ventana, paradito. Miren que se ve precioso. Que si ya ahí es opción. Este es el vagón de pasajeros, los otros son los vagones de regalo. Que si ahora aquí aseguramos y vamos a empezar a pegar las llantas. Aquí le vamos a pegar las llantas, como vimos en este. Las llantas van en la segunda florecita, igual que en este, la segunda florecita. Entonces, este en sí es el vagón. Yo les había dicho para hacerlo de 10 por 5, pero se me ocurrió después de hacerle el balcón, que sí, los que le hayan tenido hasta aquí, muy bien, los que le hayan hecho el balconcito también. Que sí, entonces miremos desde el punto de vista de que este es el último. Que le vamos a colocar en el segundo, en la segunda perla dorada. Y aquí la tengo por dentro de la lágrima. Que si cuento 1, 2, 3, 4. En la quinta la voy a colocar. Me voy a ir hacia arriba. Aquí en esta misma flor, pero la perla de más arriba, ahí voy a meter la aguja. Si no me da la aguja, meto el nylon solo para más facilidad, porque a veces ya aquí se le dificulta a uno, por lo que ya está todo terminado. Aquí coloqué la primera, la amarré en la parte de arriba y aquí en la parte de abajo en la misma flor, la flor número 5. Que si aquí contamos 1, 2, 3, 4 y 5 y en esta dirección colocamos la otra. Y aquí en la segunda colocamos una y acá en la segunda colocamos la otra. Que si son 4 llanticas que va a llevar. En el video donde hice las llantas, ahí les enseño cómo se pegan cada una de ellas. Que se los voy a dejar en la parte de arriba, les voy a dejar el enlace y en la descripción también les voy a dejar el enlace de cómo se hacen las llantas. Y para las personas que no saben hacer la plantilla, también les dejo ahí la plantilla de cómo se hace. Bueno, ya aquí le coloqué las 4 llanticas
Miren qué hermoso queda nuestro vagón. Y aquí tiene su visitante especial. Mírenlo. Lo vamos a colocar en toda la puerta. Aquí. Aquí tengo el tercero, el segundo y aquí está el primero. Que si tenemos los 3 vagones, nos falta la parte de adelante, que sí ya debemos tener preparada para este próximo video la plantilla de 5×8. Que si nos vemos en un próximo video, chao.